Ahorita, ahora sí que desafortunadamente ahora no tenemos ninguna visita, pero pues nuestro hermano Conrado, él cuenta como visita, nuestro hermano, ¿verdad? Que dicen por allá desde la casa, como de la familia, ¿verdad? Pero es visita. Y el título de este tema, mis hermanos, es la persona de la salvación. Por si el día de mañana se le hace esta pregunta, ¿verdad? Alguna visita, y no sé si tengan por ahí un regalo, ¿verdad? Para la visita que dé el nombre del tema o la pregunta, ¿verdad? Si es que, mis hermanos, el nombre del tema de esta tarde es la persona de la salvación. Le damos el tiempo a nuestro pastor, y en ese tiempo. Le damos la bienvenida al pastor una vez más. Bienvenido, pastor, nos da mucho gusto que nos acompañe. Muchas gracias, hermano Pedro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es para mí un gusto estar aquí desde mis tierras lejanas, desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy nos encontramos aquí en Anenecuilco. ¿Es así? Así es. Muy bien, pues un gusto verles, hermanos, amigos, que esta noche han venido a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, esta es mi Biblia. ¿Dónde está la tuya? Repite conmigo. Esta es mi Biblia. Mi Biblia es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. Por lo tanto, la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Amén. Amén. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Y en esta semana vamos a estudiar la Biblia, vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Así que yo espero que cada noche podamos traer nuestra Biblia y podamos hojearla, podamos leerla y escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Esta semana será una semana de estudio basada en el libro de Josué. ¿Cuántos han leído un capítulo de la Biblia? Un capítulo de la Biblia. Bueno, en esta semana vamos a leer un capítulo de la Biblia y el primer verso del capítulo 2. El capítulo 1 de Josué será el estudio de esta semana. Y bueno, ya ustedes ven aquí el título general de la campaña. ¿Cómo dice? Vuelve a vivir. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver a vivir? Amén. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría no repetir los errores, los pecados, las equivocaciones del pecado? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener una nueva vida en Cristo? Amén. Queridos hermanos, cada día yo le pido a Dios que me ayude a tener una nueva vida. Porque el pasado para muchos de nosotros no es algo que nos alegre. Porque nuestro pasado muchas veces está lleno de pecados, de errores y de equivocaciones. Así que es necesario volver a vivir un nuevo comienzo. Y vamos a estudiar hoy el tema que se titula La persona de la salvación.
que vamos a comenzar y en esta noche vamos a responder varias preguntas para aprender lo que Dios desea enseñarnos. Y la primera pregunta de esta noche es, cuando tú y yo leemos Josué capítulo 1, la pregunta es, ¿qué es lo primero que encontramos en Josué capítulo 1? Vamos entonces a leer la Biblia y vamos a descubrir que lo que primero se presenta en Josué capítulo 1 es ¿a quién? A una persona. ¿Quién es esta persona? Josué. Dice Josué capítulo 1, verso 1 y 2, aconteció después de la muerte de ¿quién? Siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué cosa? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que lo primero que nosotros encontramos en Josué capítulo 1 es a una persona. Y esta persona es Josué. Ahora tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que encontramos en Josué capítulo 1? Josué. Pero ¿quién es esta persona? ¿Quieres saber tú quién es esta persona? ¿Qué necesitamos para saber de una persona? Investigar. Conocerla. ¿Quieres conocer en esta noche a Josué? Vamos a ver quién era Josué. La persona que aparece en Josué capítulo 1 es la persona de ¿qué cosa? De la salvación. ¿Por qué, pastor? Porque el nombre Josué significa ¿qué cosa? Jehová es salvación. Esto nosotros lo encontramos en cualquier diccionario bíblico. La persona que aparece en Josué capítulo 1 es Josué, pero esta persona no es cualquier persona. Es la persona de la salvación, porque el nombre Josué significa ¿qué cosa? Salvación. Ahora, ¿a quién nos recuerda la persona que aparece en Josué capítulo 1? ¿A quién nos recuerda? Nos recuerda a otra, ¿qué cosa? A otra persona. Ahorita lo vamos a ver. Dice Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. Atención con el pasaje. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que Amén. La persona que aparece en Josué capítulo 1 nos recuerda a la persona que aparece en Romanos capítulo 5. A ver, pastor, ¿cómo es esto posible? Hermanos, la pregunta, la persona en Josué 1 y en Romanos 5, ¿es la misma o no es la misma? Según lo que ya leímos. Sí, A ver, sí, es lo mismo. la persona que aparece en Josué capítulo 1
Y la persona que aparece en Romanos capítulo 5, ¿es la misma o no es la misma? Sí. A ver cuántos dicen que es la misma. Amén. Es la misma, hermanos. Miren acá, ya me adelanté. A ver. Es la misma. La persona es la misma. ¿Saben por qué? Porque la persona de la salvación en Josué capítulo 1 comienza con la muerte de un hombre. ¿De quién? Un hombre de Dios. ¿Lo leímos? La persona que aparece en Josué capítulo 1 comienza con la muerte de un hombre de Dios. Y la persona que nosotros encontramos en Romanos capítulo 5 también comienza con la muerte de un hombre de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Es la misma persona, pero no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque la persona que aparece en Josué capítulo 1 se dice que es ¿quién? Hijo de Nun. El hijo de Nun. Y la persona que aparece en Romanos 5 se nos dice que es ¿quién? El hijo de Dios. Así que la persona que aparece en Josué capítulo 1 y la persona que aparece en Romanos 5 es la misma, sí, porque comienzan ambos con la muerte de un hombre de Dios, pero no es la misma persona, porque en Josué capítulo 1 una persona es el hijo de Nun y en Romanos capítulo 5 esta persona es el hijo de Dios. Así que, ¿qué significa que la misma no es la misma? ¿Qué significa esto? Es la misma ¿en qué? En características. Pero no es la misma ¿en qué? En el tiempo. En Josué capítulo 1 es un tiempo. En Romanos capítulo 5 es otro tiempo. Es otro tiempo. Así que mis hermanos, démonos cuenta de esto. Ahora, ¿quién es la persona de la salvación en la Biblia? Porque esta persona de la salvación aparece en Josué capítulo 1 y luego vuelve a aparecer en Romanos capítulo 5. ¿Quién es la persona de la salvación en la Biblia? Allí lo escuché. Es Jesús. Y es cierto. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Busquen en su Biblia, por favor. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Necesitamos saber quién es esta persona salvación, porque ya vemos que aparece en Josué capítulo 1 y luego vuelve a aparecer en Romanos capítulo 5. Ahora ya hemos dicho que es Jesús. Ahora solamente vamos a leer el pasaje para confirmar lo que estamos estudiando. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12 dice: ¿quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? Miren, es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay, ¿qué cosa? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Entonces, ¿quién es la persona de la salvación en la Biblia?
es Jesús. Y si la persona de la salvación aparece en Josué capítulo 1, ¿qué significa? Que en Josué capítulo 1 aparece ¿quién? Jesús. Aparece Jesús. Y si en Romanos capítulo 5 está la persona de la salvación, entonces ahí está ¿quién? Allí está Jesús. Porque Jesús es la persona ¿de qué? De la De la salvación. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Miren, hermanos, antes de continuar. Entonces, la salvación no comienza después de la venida de Jesús, sino ¿qué cosa? Sino antes. Para muchos de nosotros, el tema de la salvación solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero durante esta semana, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la salvación no comienza en el Nuevo Testamento. La salvación no comienza con la venida de Jesús. La salvación comienza mucho antes. En el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que allí está Jesús presente. Y tal vez para muchos esto sea algo nuevo, pero tenemos que darnos cuenta que estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos está diciendo que la persona de la salvación aparece en Josué capítulo 1. Y la misma Biblia nos dice que la persona de la salvación es Jesús. Por lo tanto, allí en Josué capítulo 1, allí yo tengo que encontrar ¿a quién? A Jesús. Ahora, hermanos, ¿cuál es el Jesús que encontramos en Josué capítulo 1? ¿Cuál es este Jesús? Recuerden la característica. La persona de la salvación en Josué capítulo 1 es ¿quién? El Hijo de Nun. ¿Qué significa esto? Que la persona de la salvación nosotros lo vamos a encontrar en el Hijo de Nun. ¿Quién es este Jesús que llega a ser el Hijo de Nun? Queridos hermanos, el Jesús que nosotros encontramos en Josué capítulo 1 es el Jesús, ¿qué cosa? Simbólico. El Jesús simbólico. ¿Saben por qué? ¿Quién era el hijo de Nun? Dice en Números capítulo 13 y el verso 8. De la tribu de Efraín, ¿quién? Oseas. ¿El hijo de quién? De Nun. El hijo de Nun. ¿Por qué allí no se nos dice que Josué es el hijo de Nun? ¿Por qué allí se nos dice que Oseas es el hijo de Nun? Queridos hermanos, por si ustedes no lo sabían, el verdadero nombre de Josué, que era hijo de Nun, el verdadero nombre de Josué es Oseas. Todos en el pueblo de Israel conocían a Josué como ¿quién? Como Oseas. Cuando Josué nació, el nombre que le puso su padre Nun fue, ¿qué cosa? Oseas. ¿Por qué? Porque Oseas va a ser un símbolo de Jesús. ¿Qué le pasó a Oseas?
¿Por qué Oseas dejó de ser Oseas? Porque Oseas recibió, ¿qué cosa? Un cambio de nombre. Un cambio de nombre. Así que este hijo de Nun llevaba ¿cuántos nombres? Dos nombres. Un nombre literal, que fue su primer nombre. ¿Cuál era su primer nombre? Oseas. Pero la Biblia nos dice que recibió un segundo nombre. ¿Cuál era este nombre? Josué. Número 13:16. Entonces los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿quién? Josué. ¿Por qué a Oseas se le puso el nombre de Josué? Porque Oseas iba a ser un símbolo. ¿De quién? De la persona de la salvación. Porque ya vimos que el nombre Josué significa ¿qué cosa? Salvación. Queridos hermanos, los nombres bíblicos tienen ¿qué cosa? Un significado. Un significado. ¿Quieren saber qué significa el nombre Oseas? El nombre Oseas significa el que necesita salvación. Con ese nombre podía simbolizar a Jesús. El hijo de Nun, cuando se llamó Oseas, era aquel que necesitaba, ¿qué cosa? Salvación. Pero Moisés le puso otro nombre, Josué, que significa salvación. Y yo les pregunto, ¿Josué sí puede simbolizar a Jesús? Amén. Claro, porque Jesús es ¿qué cosa? Salvación. Es salvación. Así que nosotros encontramos en la persona de Josué la persona de la salvación. Cuando tú lees tu Biblia y lees a Josué, tú estás leyendo a Jesús. Y en esta semana lo vamos a descubrir. Bueno, les leo aquí. Era una costumbre entre los israelitas y los pueblos vecinos que los nombres fueran dados de acuerdo ¿con qué? Con su significado. No solo por sonar bien a los oídos de los padres, como hoy día. También basado en el significado era común en estas culturas bíblicas que los nombres de algunas personas fueran cambiados, como le pasó a Oseas, según una importante función o qué cosa? O destino. ¿Cuál fue el destino que Dios estableció para Oseas? Que Oseas llegara a ser un símbolo de Jesús. Por eso le cambiaron el nombre. Ahora, hermanos, ¿cuál es el Jesús que nosotros encontramos en Romanos capítulo 5? ¿Cuál es este Jesús? ¿Es quién? El Jesús. Literal. ¿Qué cosa? Literal. Literal. En el Antiguo Testamento encontramos al Jesús simbólico. Y en el Nuevo Testamento encontramos al Jesús literal. ¿Por qué? Dice Romanos 8:3. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne. ¿Qué es carne, hermanos? Nosotros, el cuerpo, carne y hueso. Así Jesús fue enviado. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de ¿quién? De Dios. Era el Hijo de Dios. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento es un Jesús literal, ya no simbólico. Además, queridos hermanos, deben de saber
que Jesús es que único En su clase. en su clase. ¿Qué significa que Jesús es único en su clase? Que Jesús es como nosotros, pero no como nosotros. Miren, Juan capítulo 1, verso 14 dice, y el verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Jesús. ¿Quién es este Jesús? Ya no es el simbólico, dice que se hizo ¿qué? Carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria. ¿Gloria como de quién? Del unigénito del Padre. La palabra unigénito en el idioma original, en el griego, es monogenes. Y monogenes es una palabra compuesta, monos y genes. Mono en griego es único y genes, naturaleza. Es decir, cuando Jesús vino a este mundo, hecho carne, hecho hueso, la misma sustancia del hombre, pero no igual. ¿Por qué? Porque Jesús es unigénito, es monogenes, es único en su naturaleza. No hay ser humano que pueda igualar a Jesús. Queridos hermanos, si tú en algún momento has pretendido llegar a ser como Jesús, estás pretendiendo algo imposible. Porque Jesús en la Biblia es el unigénito, monogenes, es el único en su clase. ¿Y qué significa que Jesús era el único en su clase? Queridos hermanos, miren, Jesús no era ¿qué cosa? Una apariencia. No era una apariencia. ¿Saben? Hay una doctrina que se llama, hay una doctrina que se llama el docetismo, y el docetismo enseñaba que Jesús no era literal, que Jesús no se había encarnado. Miren, el docetismo enseñaba que Jesús era una apariencia. Muchos creían que la persona de Dios no podría haber venido a este mundo y contaminarse con el pecado. Y entonces el evangelista Juan, en su primera carta, en el capítulo 4 y el verso 3, él escribe: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en ¿qué? En carne. Así que por un lado, la iglesia está enseñando que Jesús es literal, que Jesús ha venido en carne, pero por el otro lado está el docetismo, enseñando que Jesús solamente era una mera apariencia, que Dios no pudo haber tomado forma humana, porque para eso muchos decían que implicaba contaminarse, pero nosotros sabemos que aunque Jesús vino a este mundo, Jesús nunca se contaminó con el pecado. ¿Y por qué? Porque Él era el unigénito, era único en su clase. Todos nosotros somos con pecado, pero Jesús es, ¿qué cosa? Sin pecado. Sin pecado. ¿Ya? Ahora, miren, Jesús es plenamente hombre. Jesús entiende nuestros sufrimientos, hermanos. Cuando Jesús vivió en este mundo, se cansó. Y muchas veces la Biblia dice que Jesús lloró. Y muchas veces la Biblia dice que Jesús se entristeció. Y muchas veces Jesús, queridos hermanos, tuvo todo lo que el ser humano puede experimentar, menos el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente, y la Biblia dice que fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Obedientes o desobedientes? Entonces no nos estaremos comparando con Jesús. Otro pasaje, Hebreos 10:5.
Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste, ¿qué cosa? Un cuerpo. Un cuerpo. Porque Jesús en el Antiguo Testamento era simbólico y en el Nuevo Testamento Jesús es literal, es un ser humano, pero no como los seres humanos. Ahora, hermanos, vamos a responder la siguiente pregunta. Como que esto no me está ayudando, ¿verdad? Entonces la Biblia, hermanos, presenta a quiénes? A dos Jesús. A dos Jesús. ¿Que son qué cosa? El mismo, Son pero el no son mismo, pero no son qué cosa. el mismo. No son el mismo. ¿Sí? Nos presenta al Jesús qué cosa Simbólico. y al Jesús literal. ¿Ok? Así ya nos queda claro. Ahora, ¿qué significa? A ver, vamos a regresar. Muy adelante. Perdón. ¿Qué significa, hermanos? Que estos dos Jesús inician con qué? Con la muerte. ¿O no comienzan los dos con la muerte? Sí, ¿verdad? Es diferente a la muerte, pastor. Ahorita lo vamos a ver. Miren, ¿qué significa? Que cuando Jesús simbólico va a iniciar su ministerio, hay una muerte. ¿Y qué significa? Que cuando Jesús literal comienza su ministerio, también hay una muerte. Hermanos, el ministerio terrenal de Jesús no es el ministerio completo. El ministerio de Jesús comienza cuando Jesús asciende ¿a dónde? Al cielo. Y nosotros sabemos que Jesús entra al cielo. ¿A qué lugar? Al santuario. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es profeta, no solamente es rey, también es Sumo sacerdote. ¿Y cómo inicia el ministerio Jesús en el cielo? ¿Cómo comienzan el Jesús simbólico y el Jesús literal su ministerio? Comienzan con la muerte. ¿Por qué? Porque para que exista salvación se tiene que pagar ¿qué cosa? Un precio. Un precio. No hay salvación gratis. Y aunque algunos de nosotros hemos escuchado que la salvación es gratis, desde un punto de vista, desde otro punto de vista, miren hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido alguna vez un regalo? ¿Y qué has hecho por el regalo? ¿Has pagado algo? No, Tú piensas que el regalo es ¿qué? gratis. Es gratis, ¿verdad? Y a veces hasta tú te niegas a aceptarlo porque el regalo es gratis. Pero yo pregunto, el hecho de que a ti se te dé gratis, ¿significa que ese regalo no ha costado? Sí, al que me lo regaló. Queridos hermanos, la salvación es como un regalo. A nosotros no nos cuesta nada. Pero al que lo compró para nosotros, sí le costó. ¿Y saben cuál es el precio? Hebreos 9:22. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay cosa. Por eso, cuando Josué va a iniciar su ministerio, alguien tiene que morir. Josué es el símbolo de la salvación. Y para haber salvación, tiene que haber ¿qué cosa? Muerte. Cuando Jesús va a comenzar su ministerio en el santuario celestial, también tiene que haber muerte. Por eso, antes de Jesús ascender al cielo, Jesús es ¿qué cosa? Crucificado. Y al ser crucificado, ¿qué pasa?
Jesús muere. Porque ahora va al cielo para obrar, ¿qué cosa? La salvación. Así que, queridos hermanos, por esta razón, ambos comienzan con la muerte. Ahora, ¿qué significa que estos dos Jesús pagaron el precio de la salvación? ¿Qué significa? Que ellos pagaron el precio por la salvación. La salvación es por la obra de ¿quién? De Jesús. La salvación es por la obra de ¿quién? De Jesús. Yo doy gloria a Dios. Porque yo, aunque muchas veces he pretendido y he deseado salvarme, me doy cuenta que no puedo. No puedo porque soy desobediente. No puedo porque soy malo. No puedo porque me gustan las cosas malas. Y entonces uno piensa que está perdido, porque uno se da cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Pero gracias a Jesús, la salvación se ha logrado. Amén. ¿Y por qué se ha logrado esta salvación? Porque la salvación es la obra de ¿quién, hermanos? De Jesús. Te voy a decir algo. El hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú el día de mañana quieras cumplir con los mandamientos de la iglesia, el día de mañana tú quieras pagar el diezmo y la ofrenda, eso no te hace salvo. La salvación solamente es gracias a ¿quién? A Jesús. Yo no estoy diciendo que ya no debes de venir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que ya no debes de guardar los mandamientos. Yo no estoy diciendo que no hay que pagar el diezmo y la ofrenda. Lo que estamos diciendo es que la salvación es solamente por obra de Jesús. Amén. Todos nosotros vamos a ser salvados. ¿Sabes por qué obra? Por la obra de Jesús. Por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque solamente Él ha pagado el precio. Solamente Él es el dueño de la salvación. Así que, ¿a quién tenemos que buscar para ser salvados, hermanos? A Jesús. A Jesús. Y no soltarlo. Dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay que gozar. Salvación. En ningún otro amigo. Solamente Jesús. Nadie te va a poder salvar, solamente Jesús. Entonces, hermanos, vamos a avanzar. ¿Qué significa que la salvación es simbólica en Josué capítulo 1? ¿Qué significa que la salvación en Josué capítulo 1 se nos presenta de una manera simbólica? A ver, ya me adelanté. A ver si me ayuda ahí a avanzar. La muerte de Moisés, ¿qué cosa es, hermanos? Una sombra. Es una sombra. Un símbolo. Yo no sé si ustedes sabían, Moisés, cuando murió, Moisés no debía de morir, hermanos. Pero ¿por qué Moisés murió? Que era un símbolo, una sombra. ¿Por qué Moisés no debía de morir? Mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio 34, versos 5 y 7. Allí, ¿qué cosa? Murió Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor,
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés, ¿cuántos años? 120 años de edad cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió, ¿qué cosa? Su vigor. Su vitalidad. Moisés, aún teniendo 120 años, podría haber continuado viviendo, porque era un hombre que tenía vigor, tenía vida, tenía fuerza, tenía vitalidad. Y la Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Hoy día, a los 120 años, ¿qué pasa con los ojos? Ya se apagó la luz. Pero ¿por qué Moisés tuvo que morir, hermanos? Porque Moisés era una sombra. La muerte de Moisés era simbólica. Entonces, si Moisés no murió por la vejez, ni tampoco por enfermedad, ¿por qué razón Moisés tuvo que morir? Porque Moisés tenía que cumplir un símbolo. ¿Cuál fue la razón por la cual Moisés murió? Moisés murió por el pecado ¿de qué? De otros. De otros. Está escrito. Salmos 106, versos 32 y 33. Dice aquí, el salmista, recordando el peregrinaje del pueblo de Israel, habla acerca de Moisés y la causa de su muerte. Junto a las aguas de Meriba hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue, ¿qué cosa? Le fue mal. ¿Por qué? Por culpa de Dice que lo hicieron, ¿qué cosa? Lo hicieron enojar. ¿Y qué pasó? Por culpa de ellos. ¿Qué le pasó a Moisés? Le fue mal. Queridos hermanos, ustedes saben que Moisés en algún momento le falló a Dios. Pero esta falla no fue de él, fue de quienes lo incitaron a que Moisés fallara. Y entonces Moisés muere por el pecado ¿de quién? De otro. Dice, pues lo sacaron de quicio. Y él habló, ¿y qué? Sin pensar lo que decía. Así que Moisés murió por el pecado ¿de quiénes? De otros. De sus hermanos. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque Josué, que es un símbolo de Jesús, no podía comenzar su ministerio si primero no había ¿qué cosa? No había muerte. Y la muerte en la Biblia es por causa de ¿qué cosa? Del pecado. Y cuando hay muerte, se paga por el pecado, para que entonces pueda haber ¿qué cosa? Salvación. Ahora, hermanos, ¿qué significa que la salvación es literal en Romanos 5? ¿Qué significa? Que la muerte de Jesús es una sombra. No, es una realidad. La muerte de Jesús es una realidad. ¿Verdaderamente Jesús murió? Sí. Dice Romanos 19:32, Juan capítulo 19, versos 32 al 34. ¿Qué pasó con la muerte de Jesús? Fueron pues los soldados y quebrantaron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero, dice, uno de los soldados
costado. el costado como una lanza, y al instante salió sangre. ¿Por qué será? La Biblia dice que Jesús ya estaba ¿qué? Muerto. Pero también la Biblia dice que un soldado le metió la lanza en el costado. ¿Por qué? Para asegurar que Jesús estuviera, ¿qué cosa? Muerto y muerto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir de manera, ¿qué cosa? Literal. Literal. Y Jesús murió. Y cuando le metieron la lanza, la Biblia dice que salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. ¿Cómo no va a morir alguien por eso? Así que Jesús, ¿por qué murió, hermanos? Porque Jesús, al igual que Moisés, no estaba enfermo para morirse, ¿o sí? Jesús, como Moisés, tenía vigor, tenía vitalidad. ¿Pero por qué Jesús entonces murió? Por el pecado de otros. Jesús murió por el pecado de quién? De nosotros. De todos nosotros. Querido hermano y amigo que me escuchas, la salvación es que tú y yo ya fuimos librados de la muerte. ¿Pero de qué muerte? Estamos hablando de la muerte eterna. La muerte que sufre el ser humano, hermanos, es una muerte temporal. Pero ustedes saben que después de la segunda venida de Cristo y después del milenio va a haber una muerte eterna. Pero tú ya no necesitas sufrir, porque ya Jesús murió por ti. Pero pastor, ¿qué voy a hacer para salvarme? Aceptar a Jesús. Pero solamente con aceptar a Jesús voy a ser salvo. Sí, porque solamente Jesús pudo pagar el precio de nuestra salvación. Y gracias a Él hoy día tenemos la oportunidad de salvarnos. 3 lecciones que aprendemos del tema de hoy. La mayoría de los cristianos vemos la salvación desde la persona de Jesús. Pero la salvación también puede ser vista desde la persona de ¿quién? Josué. De Josué. Porque allí se ilustra ¿qué cosa? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Allí está el primer evangelio. Número 2. La persona de la salvación es ¿quién? Jesús. Porque solo Jesús ha pagado el precio con su muerte. Por lo tanto, no hay salvación Sin Jesús. sin Jesús. No hay salvación sin Jesús. Número 3. Jesús es nuestro vicario. La palabra vicario significa sustituto, porque Jesús murió en nuestro lugar. La salvación es ¿para quién? Para nosotros. Pero no es de nosotros. Tú no te vas a poder salvar por tu propia salud. Solamente serás salvo por la obra de Jesús. Así que la salvación es para nosotros, pero nunca será de nosotros. La salvación solamente se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo pregunto en esta noche, me gustaría agradecerle a Dios porque Él ha logrado lo que tú y yo no podemos lograr. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación que Jesús nos da? Te puedes levantar y puedes orar conmigo para darle gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. No lo merecemos, pero Jesús nos ama. Y porque nos ama, Jesús murió por nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos hemos dado cuenta de que Jesús ha estado presente en toda la Biblia. Y en esta noche, Jesús, nos damos cuenta que tú eres la persona de la salvación. Porque solamente tú has pagado el precio
por nuestra salvación. Señor, en esta noche queremos colocarnos en tus manos. Queremos aceptar la salvación que tú nos ofreces. Perdónanos si hemos querido salvarnos por nuestras obras. No hay mérito en nuestras obras. El único mérito está en la obra de Jesús. Gracias, Jesús, porque gracias a ti somos salvos. Y cuando tú regreses por segunda vez, estaremos completamente salvados. Señor, en esta noche regrésanos a casa con la confianza, con la tranquilidad, con la paz en nuestro corazón, de que ahora podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.